¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Joca's Kitchen de nuevo. Gracias por permitirme estar en sus hogares otra vez. Esta vez vamos a hacer algo muy fácil, pero delicioso. Son unos pinchos de papas y zanahorias, que usted lo puede utilizar, me imagino que la papa a la zanahoria le gusta mucho, pero es la forma en que se la voy a servir y se la voy a preparar para que sea diferente esta vez. También puede utilizarla no solamente como guarniciones con carne, sino también como cuando está viendo la tele, su deporte favorito y quiere botanear, como dicen algunos lugares, o usarlo de picaderas. También los acompañamientos. Bueno, vamos a comenzar, les va a gustar.
Bueno, ya que terminamos, siempre me gusta dejarle algún tips. Esta vez son dos. Ustedes vieron que a las papas le puse ketchup. A la zanahoria no lo hice porque ya de por sí son dulces y bien jugosa. No necesitaba esa salsita extra antes de dorarla. Por último también, si usted quiere sustituir lo que es papa o zanahoria, también puede utilizar lo que son brócolis, las cabecitas o calabacines y hace el mismo proceso igual. Incluso a esas últimas tampoco le agregue el ketchup. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que la receta completa va a estar en la descripción del video abajo. Denle like, compartan con sus amigos, suscríbanse, ya que la campanita siempre le va a avisar cuando tengo otra receta nueva. Gracias por estar aquí de nuevo en Joca's Kitchen.